Reflexao de verano. Entiéndase reflexao, la versión portuguesa de reflexión. Reflexao con C cedilla. Reflexao, charla insustancial. Rápida. Estáis tirados en la playa, en la piscina, en la montaña, en eso que no son vacaciones, sino muchas veces obligaciones, y os dejan este espacio de tiempo finito para escuchar música y sin embargo preferís ver a este señor de gafas y barba, a ver qué nos cuenta hoy, aunque las audiencias caen mucho en verano. Bien, pero ¿qué quería yo poner de relieve con esta grabasao, reflexao, charla insustancial? Como sabéis, me he metido mucho con el tema auriculares últimamente y con todo esto es un mundo infinito. Mi conocimiento sobre los auriculares básicamente es el mismo que tengo sobre tantas otras cosas, es decir, prácticamente nada. ¿Para qué nos vamos a engañar? A pesar de dedicarme a hacer vídeos de YouTube, lo cierto es que tengo que reconocer y admitir que este es un mercado tan amplio, plagado con tanta marca, es tan fragmentado que hay más marcas de fabricantes de audio que de coches o de cualquier otra cosa, con lo cual es imposible tener conocimiento de todo y cada uno de lo que se fabrica, de los elementos. Muchas veces cuando saco, por ejemplo, el Aster Anker me preguntáis, ¿has probado el FIO no sé cuántos? Creo que es FIO, da igual. No, pues es que no lo he probado, porque es que es imposible. O has probado los Audio Técnica no sé cuántos, es que es imposible. Esto es materialmente imposible. Entonces, has probado no sé qué y no sé cuál, pues materialmente imposible. Es que realmente es tanto lo que hay que entonces dices tú, mi conocimiento al final es muy limitado. No deja de ser el de un aficionado medio que, bueno, es verdad que tengo más acceso a más cosillas, pero algunas las compro, como por ejemplo me ha pasado con los AKG. Los AKG estos que os he enseñado en otro vídeo son comprados, no creáis que me los han prestado, ni los Focal ni los Sennheiser HD600, es todo, con lo cual tampoco puedes andar comprando todo, porque es que si no te arruinas. Entonces no, pero sí que me he metido más con los auriculares y sí que vengo apreciando una cosa, y es que los fabricantes están haciendo como hicieron no hace tantos años con las cápsulas fonocaptoras. Me explico, te explico, te explico. La taza de café está un poco sucia, cochina. Luego me criticaréis por esto. No hará tanto tiempo, de repente empezaron a aparecer cápsulas de audio fonocaptoras para vinilo, para que nos entendamos, generalmente modelos MC, Moving Coil, también algún Moving Magnet, de precio prohibitivo, de plata o plomo. Podrías financiar un golpe de Estado de un país pequeño y con un ejército mediocre, todo hay que decirlo, con el dinero con que podrías comprar una de esas cápsulas fonocaptoras. Generalmente en los años 70, en la época dura, en el auge del vinilo, 60, 70, había productos más caros que otros, siempre lo ha habido. Había platos más caros que otros, evidentemente. ¿Quién no recordará pues, un Technics SP10? ¿Quién no recordará algunos modelos míticos épicos de Pioneer, los Micro Seiki? Es decir, o algún Sony, como por ejemplo el famoso PSX9. Siempre ha habido cosas caras y ha habido cápsulas caras. Sin embargo, las cápsulas fonocaptoras no eran objeto de joyería cosmética como posteriormente fue. No había nadie que dijese vamos a meterle titanio, platino, rodio, paladio, oro o mercurio o adamantium o testículo de unicornio a las cápsulas fonocaptoras. Y las cápsulas fonocaptoras pues no tenían los precios que posteriormente empezaron a tener. Sin embargo, de repente aparecen los artesanos de las cápsulas fonocaptoras. Koetsu. Y de repente a algún listo, Sugano-san, yo tengo algún que no la he mandado a hacer retip, la rompí. Sugano-san dice, nosotros como somos especialistas en caligrafía japonesa y nos encanta mucho el tema de todo lo relacionado con la cultura ancestral japonesa, el detalle, el cuidado, como hacemos las cosas muy bien y si nos salen más somos capaces de hacer seppuku, pues vamos a hacer cápsulas fonocaptoras en que vamos a poner un especial cuidado, vamos a hacer cantilevers de diamante, vamos a utilizar piedra de coral, vamos a utilizar ónice, vamos a utilizar platino en los motores magnéticos. Y de repente aparecen las Koetsu, y os hablo ya de hace mucho tiempo, muchísimo tiempo, en todos los mercados. En el americano especialmente se le hizo mucha énfasis a Koetsu. De repente hubo veneración por Koetsu, cápsulas que coloreaban mucho, todo hay que decirlo. No creáis que las Koetsu son cápsulas neutrales, pero que cautivaron a los reviewers. Michael Fremer, Ken Kessler, por citar algunos de los más importantes, eran devotos de Koetsu. La Coral Stone, tal. Y de repente, cuando tú buceabas y veías cápsulas de Audio Técnica, 200, 300 euros, de Benz Micro, 1000 euros como mucho, había Koetsu, 5000 euros. Hostia. La Koetsu más barato, la Black, creo que eran sobre 3000 euros, dólares. Y algún modelo 10.000. Dice, hostia, pero que tiene una cápsula para costar 10.000. Y era el único
Koetsu, que yo recuerde, es verdad que había algún otro más. Era el único que sacaba los pies del tiesto del entorno de los 2.000, de los 1.000 euros. Y había cápsulas magníficas como una Denon DLS1, cuyas bobinas son de oro, ojo, que costaba $1.000. Aún así, utilizando materiales ultra exóticos, no se salía de los 1.000 euros. Por ejemplo, Dynavector, que también era uno de los más avanzados en tiempos, utilizaba para la Karat cantilever de diamante y aún así la Karat no era una cápsula extraordinariamente cara. La Tekaitora Rua Over, que era una cápsula también con cuerpo de titanio, tampoco costaba lo que costaba una Koetsu, es verdad, ya empezó a subir a los 3.000 euros. Y de repente el fabricante japonés, aunque su alma mater es norteamericano, Jonathan Carr, el fabricante Lira para los amigos, empieza con la Titan, 4.000 euros. Dice, hostia, ya estamos ahí unos a otros pegándonos codazos. Ya no solamente son las Koetsu. Ahora de repente aparece Grado, ahora de repente aparece, no sé si me dejaré alguna ahí en el tintero, pero Benz Micro con la LP. De repente empieza a haber cada vez más cápsulas del entorno de los 4.000 euros. De repente vemos como los fabricantes empiezan a pegarse codazos los unos a los otros para captar a la clientela pudiente que desea invertir esa cantidad de 4 o 5.000 euros en una cápsula fonocaptora. Y ahí no queda la cosa. Es que de repente empezamos a más y más. Lyra tenía su tope de gama con la Titan, pero luego empiezan a sacar otros modelos, había otros más bajos, pero de la Titan saltamos a la Atlas. Y la Atlas luego empiezan a tener distintas versiones, que si salida alta, salida baja, y llegamos a la SL, y luego a la última, la Lambda, que la habréis podido ver muchas veces y habéis podido escuchar, entre comillas, en el canal, porque yo muchas veces la utilizo como cápsula de referencia, aunque es un bisturí, no es para todos los gustos, a mí me encanta. La Lyra Atlas Lambda, la ultimísima versión, con precios desorbitados, imposibles, estratosféricos. Y dices tú, bueno, ¿qué ha pasado con el mercado de las cápsulas? ¿Qué ha pasado? También ha pasado con, en definitiva, amplificadores, altavoces. Es decir, se ha producido ahí una desviación de lo que es la alta fidelidad para pasar a ser high-end. Incluso en algunos segmentos ha pasado a ser coleccionismo, high-end, joyería cosmética. Cuando dices tú, no me importa invertir en una pieza de relojería X, no me importa invertir en una pieza de cápsula fonocaptora X, porque, bueno, pues estoy comprando. Entonces se confunden los conceptos del coleccionismo con el mercado de lujo, con la audiofilia, y se produce una sensación un tanto extraña y anómala. ¿Y sabéis con qué lo está viviendo ahora? Y de ahí la reflexión. Por lo menos yo lo veo ahora. No diré que no exista desde hace tiempo, pero creo que ahora lo estoy viendo también con mucho énfasis en el mercado de los auriculares. Antes teníamos el estándar, por lo menos cuando yo compré mis primeros auriculares, que no los he usado apenas, los HD600 de Sennheiser, me cuesta pronunciar tela. Los HD600, cuando los compré y los escuché por vez primera, pues no me disgustaron, pero tampoco me pareció gran cosa. Es verdad que nunca los amplifiqué como tenían que ser amplificados, pero, oye, me parecieron caros. Creo que me costaron en pesetas, creo que los compré en pesetas, si no me falla la memoria, o no, los compré en euros. Creo que me costaron sobre 350 euros, 60.000 de las antiguas pesetas, más o menos. Oye, pensé que era una inversión económica. En aquel entonces, os estoy hablando hace mucho, es verdad que algún aficionado, algún colega ya tenía unos stacks y le habían costado, es verdad, estaba stacks. Y los stacks, como eran pues con esa singular configuración que tienen, como eran electroestáticos, necesitaban su propia amplificación, entre pitos y flautas, pues también entendías que pudiesen ser más caros. A mí particularmente los stacks no me llegaron nunca a cuajar. Los he escuchado posteriormente y no digo que sean malos ni mucho menos, pero a mí no me han parecido que sean como para justificar lo que costaban. Pero a lo que voy, porque de esto va este vídeo y no de otra cosa. ¿Había alguno que excepcionalmente fuese muy caro? Sí, pero no había, como ocurre hoy, esa lucha voraz de ir cada vez peleando más y más y más entre ellos para copar la gama alta e intentar captar la clientela adquisitiva de pudiente de poder invertir en unos auriculares sobre 4.000 euros. Por supuesto que vosotros que tendréis más experiencia que yo, voy a sacar la parte limpia de la taza, que tenéis mucha más experiencia que yo en auriculares, podréis decir, bueno, te estás dejando atrás y tal y que cual. Vale, yo doy la versión de un aficionado medio que se ha metido en esto hace poco, no más. Así que vuestros comentarios serán sin duda mucho más ilustrativos y aportarán mucha más luz de la que yo puedo aportar. Pero lo cierto es que mi percepción muy limitada es que cuando llegan los Focal, para mí se convierten en algo, no sé por qué, porque yo siempre he tenido mucho cariño a Focal, y cuando de repente llega el Focal Utopía, digo, coño,
El Focal Utopía tiene un precio la leche. Esto ya es como ocurría con los stacks. Parece que es esa cápsula que en su día fue la Lyra Titan, 4.000 eurazos, dices tú. Y pueden costar unos auriculares 4.000 euros. ¿Y qué tendrán? Y llevan berilio, como ha hecho Focal con sus altavoces de más alta gama. Digo, pues algo tienen que tener. Y menudos acabados que tienen. Y llevan esa diadema de cuero magnífico que podría estar en el interior de un Bentley y llevan fibra de carbono como si fuesen un Ferrari o un Lambo. Digo, sin duda algo tienen. No solamente es el paquete AMG, no solamente llevan el paquete M o el paquete de fibra de carbono M, AMG o R-Line o lo que queráis, sino que parece que llevan algo más, tienen algo. Entonces, cuando empiezo poco a poco a fijarme, digo, joder, con los Focal. Y al fin doy el paso y adquiero unos de segunda mano, porque los míos son de segunda mano, no los he comprado nuevos. Los he comprado yo. No los he comprado con descuento, sino porque los compré directamente de segunda mano y estaban a mejor precio. Y dije, bueno, venga, de segunda mano y viendo bien cómo estaban, venga, digo, va. Hice la inversión y digo, ahí están. Y la verdad es que dije, bueno, pues entiendo que son unos auriculares excepcionalísimos. Entiendo que a lo mejor no son para todos los gustos porque son demasiado en muchos sentidos, aunque son relajados por otra parte, no creas que son estridentes, pero sí que son analíticos, al tiempo que suaves, tienen un grave voluptuoso, pero no son tan equilibrados, planos, como en el buen sentido puedan ser, por ejemplo, otros modelos. Y desde luego hay otras cosas mucho más económicas, sin ser baratas, como pueden ser los HD 800 de Sennheiser, que sin duda se mantienen en ese contexto de lo razonable. Pero sí que es verdad que los Focal para mí marcaron, digamos, en cuanto a mi percepción de audiófilo, decir, coño, estos parece que están marcando el antes y el después. Y lo que viene después de los Focal Utopía es esa escalada de precios y esa escalada de cada vez más fabricantes que intentan meterse en ese segmento, y lo estoy viendo en otras muchas marcas. El otro día estaba leyendo, por ejemplo, Stereophile, y creo que eran unos Dan Clark Stealth, creo que eran, no sé cuántos, también 4.000 y pico de euros. Y dices tú, joder, otros auriculares de 5.000, no sé lo que sean. Audis, que también había fabricado cosas más económicas. Tuve ocasión de escuchar los Audis, muy buenos, sin duda. También de precios, unos acabados muy buenos, tenían, creo que eran Carey o Nácar, no sé lo que tenían, ahora ya me falla la memoria. Y más, y más, y muchos que me escribís y me comentáis, tanto por aquí, por YouTube, como por Instagram, y me decís, ¿has probado tal? Los Susvara. Has probado tal o cual, has probado tal y cual, y dices, hostia, es que claro, es que cada vez hay más que se están pegando codazos. Están ahí compitiendo y se está pasando como pasó con las cápsulas fonocaptoras en su día. Cada vez hay más y más que están rompiendo la barrera y que están de alguna forma pulverizando el límite de lo razonable para pasar al límite del high-end. Y entonces está perdiendo un poco el sentido de la razonabilidad dentro de los auriculares. Yo admito, ya digo, que he comprado unos Focal Utopía, podría ser partícipe, haber contribuido a ese mercado desmesurado, absoluto, pero al mismo tiempo os digo que hay cosas, como dije en otro vídeo, como estos AKG 712 Pro, que costando una fracción ofrecen muchísimo más que una fracción. Es decir, afortunadamente hay cosas muy razonables, muy razonables, que hacen que lo otro sea marginal, pensado para quien va buscando lo último de lo último, el margen fraccional, la ganancia fraccional, donde la ley del rendimiento decreciente hace su máximo rigor, campa por sus anchas, campa por sus fueros, y efectivamente no tiene mucho sentido, pero es verdad que cada vez parece que se abre ese mercado. Y en definitiva, este vídeo, que no quiero que pase ya de los 14 minutos, que ya veo que va a quedar en 14 minutos, por lo que veo en el indicador, en el reloj, pues eso, veo que con los auriculares, en definitiva, como reflexión veraniega, está pasando un poco lo que pasó con las cápsulas fonocaptoras, que estamos rompiendo los límites y parece como que hasta el infinito y más allá. Se está convirtiendo en un producto, en un nicho también de lujo, como pasa con, evidentemente, reproductores, que desde los tiempos del iPhone o de los iPod hasta llegar a reproductores de este tipo, vemos hasta el infinito y más allá. Bueno, hay que dar esa reflexión, sin más charla insustancial. Que tengáis feliz verano. Besos para todos.